Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre el México prehispánico, la desigualdad y el individualismo. Los integrantes de nuestro equipo son Sandra, Valeria, Abigail, Dayana, Yania, Grisel, Fernanda y Miriam. Para empezar, vamos a hablar sobre el abordaje y el tratamiento del problema planteado. La desigualdad y el individualismo deben entenderse como procesos sociales e históricos, no como situaciones individuales. Se originan en cambios que han debilitado lo colectivo y han favorecido la propiedad privada, la competencia y la idea de que cada persona es responsable de su propio destino. Además, estas desigualdades se mantienen porque forman parte del imaginario colectivo, es decir, de creencias que las hacen ver como normales. Por eso es necesario reconocer que no todos parten de las mismas condiciones. Para transformar esta situación, es clave dejar de normalizar la desigualdad y el individualismo y empezar a promover una visión más colectiva. Esto implica fomentar valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía. Desde la educación, la escuela tiene el papel fundamental. Puede reproducir estas desigualdades o ayudar a cambiarlas. Para ello, es necesario promover el pensamiento crítico, generar espacios inclusivos y reconocer las diferencias sin convertirlas en desventajas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la ubicación temporal y espacial. Hay que tener en claro que el fenómeno se centra en Mesoamérica. Aunque ocurrió en toda la región, su máxima expresión se dio en el altiplano central, que es el Valle de México, donde hoy se encuentra la Ciudad de México, y las zonas de influencia de las grandes ciudades-estado, como lo fue Tenochtitlán, así como las tierras altas y bajas del área maya. Eh, Aunque las jerarquías comenzaron en el periodo preclásico con la cultura olmeca, la desigualdad institucionalizada y los rasgos del individualismo alcanzaron su punto crítico en el periodo posclásico tardío. Este periodo abarcó de 1325 a 1521 después de Cristo. Fue en esta etapa donde el sistema de clases se volvió más rígido y el éxito individual empezó a tomar más relevancia. Ahora vamos a seguir con el análisis del contexto socioeconómico y sociopolítico. El México prehispánico no era una monarquía absoluta como nos imaginamos. El ejemplo del Calpulli es perfecto para entender que su lógica económica y política era muy distinta a la europea. Siguiente. Sobre el contexto económico. El Calpulli no era solo un barrio, era una unidad de producción. Las tierras eran comunales, o sea, no había un dueño individual. Cada familia trabajaba su parcela, pero el producto final o el tributo se entregaba de manera colectiva al Huaytlatoani o al Estado mexica. Esto implica que el éxito de uno dependía del éxito del grupo. Si el Calpulli producía bien, todos comían. No existía un individualismo remarcado como en la actualidad en el que cada quien ve por su propio negocio. Por eso el tributo no se veía eh, precisamente como un castigo, sino que era una forma de mantener el orden y los servicios comunes. Sobre la organización política, como podemos ver, era piramidal no era piramidal con un rey dando órdenes, sino que hasta arriba en la punta estaba el Huitlatoani, pero debajo habían Altepet como estados y dentro de estos los Calpuli. Los gobernantes como el Tlatoani o el Tecutli no tenían la última palabra solos. Las decisiones importantes pasaban por el Tlacaquilo, la Asamblea Comunitaria y el Consejo de Ancianos. Esto es clave porque rompe con la idea de que en Mesoamérica había déspotas, más bien era una toma de decisiones colectivas. Los gobernantes ejecutaban lo que el pueblo, o al menos los gremios y ancianos, acordaban. El Calpulli nos muestra que su éxito no era individual, sino colectivo. La economía era un tributo compartido y la política era de concentración, no de imposición. Por eso no podemos ver el México prehispánico con lentes europeos. Ahora vamos a seguir con el tema de la comunidad y la vida cotidiana. Por su parte, analizando la comunidad y la vida cotidiana que existía, notamos que la sociedad estaba organizada en jerarquías. Estas diferencias definían cómo vivía cada persona, qué podía hacer y qué oportunidades tenía. No todos podían elegir su camino y muchas de estas diferencias eran vistas como parte natural del orden social. Por otra parte,
Incluso la educación reflejaba esta desigualdad. El Calmecac estaba destinado principalmente a los hijos de nobles, mientras que el Tepochcali era para el pueblo. Sin embargo, no todas las personas podían acceder a estos espacios educativos, lo que limitaba aún más sus posibilidades desde el inicio. También otro punto importante es que dentro de esta organización el papel de la mujer también era fundamental en la vida cotidiana. Las mujeres participaban como gobernantes, escribas, sacerdotisas, parteras, curanderas y madres. Incluso eran consideradas guerreras simbólicas, como las Mesihuaquesqui, mujeres que morían durante el parto y eran vistas con honor. Además, desde su cosmovisión, existían deidades como Ometeotl, que representaba la dualidad entre lo femenino y lo masculino, mostrando la importancia de ambos en el equilibrio del mundo. Por otra parte, la vida en comunidad también estaba organizada a través de los calpuli, que eran grupos sociales con identidad propia. Cada calpuli veneraba a un calputiol, es decir, una deidad relacionada con la naturaleza y con su forma de vida. Esto influía directamente en la educación, ya que las personas aprendían oficios, disciplinas y vocaciones vinculadas a estas deidades y a las necesidades de su comunidad. Es decir, desde el inicio, el camino de la vida de estas personas estaba orientado por su origen, su comunidad y sus creencias. Esto nos demuestra que la desigualdad no es algo nuevo, sino una condición histórica. Hoy en día, aunque vivimos en una sociedad distinta, aún existen desigualdades, pero ahora muchas veces se cree que todo depende del esfuerzo individual de las personas. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿realmente hemos cambiado o solo hemos transformado la manera en la que entendemos la desigualdad? Para el desarrollo de este tema se utilizó la metodología de aprendizaje basado en problemas, la cual parte del análisis de una problemática real para generar reflexión crítica. En este caso, el problema central fue la desigualdad social en México y su relación con el individualismo, entendido como la tendencia a explicar el éxito o el fracaso únicamente desde el esfuerzo personal. En la primera fase, se realizó la presentación del problema, situándolo en el contexto del México contemporáneo y su vinculación con el México prehispánico, donde se identificaron manifestaciones concretas de desigualdad. Posteriormente, se llevó a cabo la identificación de necesidades de aprendizaje, a partir de preguntas como si todas las personas parten de las mismas condiciones o qué factores influyen en el acceso a la educación. Esto permitió analizar el imaginario social, especialmente las ideas de mérito y esfuerzo, que suelen explicar la desigualdad desde una perspectiva individual, sin considerar los factores estructurales. En las siguientes fases del aprendizaje basado en problemas, se desarrolló la investigación, las posibles resoluciones y la evaluación del problema. En la fase de investigación se analizaron datos sobre movilidad social en México, lo que permitió evidenciar que el origen socioeconómico influye significativamente en las oportunidades de vida. Posteriormente, en la resolución del problema, se implementó una dinámica en la que los estudiantes pudieran visualizar de manera concreta cómo las condiciones iniciales afectan el acceso a la educación, donde cada estudiante normalista interpretó a un posible alumno que puede o vive una realidad diferente y cómo esto impactaría en su trayecto de vida. Esa actividad permitió comprender la desigualdad no solo desde la teoría, sino también desde una experiencia reflexiva. En la fase de presentación de resultados, el grupo construyó conclusiones de manera colectiva y en pares, vinculando lo observado con el imaginario social y el individualismo, identificando cómo estos discursos pueden reforzar la desigualdad. Finalmente, se llevó a cabo una evaluación reflexiva, centrada en el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la toma de conciencia sobre las condiciones estructurales que influyen en la realidad educativa. De esta manera, el ABP permitió no solo comprender el problema, sino también cuestionar las ideas que lo sostienen y cómo las interpretamos. Como equipo realizamos un análisis crítico vinculando el tema de México prehispánico con nuestro problema central, que es la desigualdad y el individualismo. Si analizamos el México prehispánico, podemos observar que la organización social estaba basada principalmente en la vida comunitaria. Estructuras como el Calpulli funcionaban como una unidad colectiva donde la tierra, el trabajo y las responsabilidades eran compartidas por varias familias. Eso nos permite ver que el sentido de pertenencia al grupo era fundamental, ya que la identidad individual estaba ligada a la comunidad. Pero desde una postura crítica, también es importante reconocer que esta organización no implicaba una igualdad absoluta. Existían jerarquías políticas y sociales muy marcadas, por ejemplo,
entre gobernantes, sacerdotes, guerreros, comerciantes y la población en general. Aunque predominaba la lógica colectiva, ya había una distribución desigual del poder y de los recursos. Esto se relaciona directamente con el problema de la desigualdad, porque nos muestra que no es una problemática reciente, sino que ha tenido distintas manifestaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la actualidad, la desigualdad sigue presente, aunque ya no se expresa de la misma forma. Hoy la vemos en el acceso a la educación, a oportunidades laborales diferenciadas, al ingreso económico y a los servicios básicos a los que no todos tenemos los mismos accesos. Incluso diversos estudios señalan que México continúa siendo uno de los países con altos niveles de desigualdad social. Por otro lado, respecto al individualismo, el contraste es muy interesante porque mientras México prehispánico predominaba una visión comunitaria, en la sociedad actual observamos una tendencia mucho más individualista, donde frecuentemente se prioriza el éxito personal sobre el bienestar colectivo. También México se ha desarrollado una forma muy particular de individualismo asociada a los cambios económicos y sociales modernos. Entonces, la vinculación crítica está en que, aunque en México prehispánico se sostenía en lo colectivo, las desigualdades estructurales ya existían y en la actualidad estas problemáticas no solo permanecen, sino que se transforman. La desigualdad sigue reproduciéndose y el individualismo ha debilitado en muchos casos el sentido de comunidad. Esto nos lleva a reflexionar que ciertos problemas sociales no desaparecen con el tiempo, sino que cambian de forma según el contexto histórico. En la escuela primaria, la desigualdad y el individualismo se hacen visibles porque aunque todos los alumnos están en el mismo salón, no cuentan con las mismas condiciones para aprender. Algunos tienen más apoyo en casa o más recursos, mientras que otros enfrentan mayores dificultades. Sin embargo, muchas veces se trabaja como si todos fueran iguales, esperando que aprendan al mismo ritmo. Esto provoca que algunos estudiantes se queden atrás, sean etiquetados o incluso excluidos, lo que refleja la desigualdad dentro del aula. Por otro lado, el individualismo se manifiesta cuando se le da más importancia a la competencia y al logro personal que al trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando se compara a los alumnos o se reconoce solo a quienes van mejor. Se transmite la idea de que cada quien es responsable de su éxito o fracaso sin considerar sus condiciones. Además, en escuelas se aprende no solo por lo que el docente enseña, sino también por lo que hace, dice o permite. Aquí entran los llamados silencios del docente, que son cuando no se interviene o no se cuestionan ciertas situaciones. De esta manera, la escuela no solo refleja la desigualdad social, sino que también puede reforzar el individualismo y la desigualdad si no cuestiona sus prácticas. Bueno, como reflexión, a lo largo de este trabajo, comprendimos que la desigualdad social no solamente es una diferencia económica, sino una condición que influye en las oportunidades desde el inicio, ya que no todas las personas parten del mismo punto, ni cuentan con las mismas condiciones para avanzar, y muchas veces esto se invisibiliza a través de ideas que reducen todo al esfuerzo individual. Sin embargo, reconocer estas diferencias no significa negar la posibilidad de avanzar. La idea de que el lugar de origen no es destino cobra sentido cuando entendemos que aunque el camino puede ser más difícil para algunos, sí es posible construir trayectorias distintas, alcanzar metas personales y transformar poco a poco la propia realidad. También no se trata solamente de pensar en el éxito económico, sino en la posibilidad de ser y lograr aquello que cada persona se propone, como en el caso de quienes a pesar de las dificultades logran formarse, estudiar o ejercer la profesión que desean. Desde esta perspectiva, la educación adquiere un papel fundamental, ya que como futuros docentes nuestra labor no es ignorar las desigualdades, sino acompañar a nuestros estudiantes desde sus contextos, reconociendo sus realidades y acercándolos, en la medida de lo posible, a sus metas y aspiraciones. Ya como conclusión, tal vez no podemos cambiar todas las condiciones de origen, pero sí podemos abrir caminos, generar oportunidades y también fortalecer la idea de que aún con obstáculos es posible avanzar y construir un futuro diferente. Por último, en la siguiente diapositiva se encuentran las
la bibliografía de nuestro trabajo y esperamos que haya sido de su agrado. Eso sería todo por parte del equipo.